hay tres ejes importantes para entender el movimiento estudiantil actual, y que esos ejes no están dados históricamente, no tienen una característica esencial, sino que obedecen a determinados contextos, a un contexto definitorio, que es el de las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Esos tres ejes de los cuales les voy a hablar son, en un primer punto, la condición juvenil y estudiantil, en un segundo término, la política y su conexión con la sociedad, y en tercer punto, los agravios de los movimientos estudiantiles, ¿no? Los agravios como fundamento de las demandas de los movimientos estudiantiles. Sobre la condición juvenil y estudiantil, podríamos decir que el ser joven se debe al contexto. No hay una definición universal, absoluta del ser joven. Es más, entendemos que durante el siglo XX se produjo históricamente aquello que conocimos como la juventud moderna. ¿Qué venía siendo la juventud moderna? Una realidad de masas. Una realidad de masas que es un producto concreto de un desarrollo histórico. En el caso de América Latina, la juventud de masa, como realidad de masa, emergió a partir de la masificación de la experiencia educativa. Al masificarse la experiencia educativa, al posponerse la inserción laboral de amplia masa de sujetos jóvenes, va a ocurrir un fenómeno en donde todo el Estado, todo el aparataje jurídico, normativo, va a tener que incorporar a esa masa con un estatus específico. Al mismo tiempo, les va a ofrecer algún tipo de participación de orden sistémico político y se va a configurar lo juvenil como referente de un tipo de ciudadanía. El derecho a elegir representante a determinada edad, y ahí el propio Estado va a ir delimitando también esto que emerge como realidad de la juventud. Y se va a dar un sello cultural muy vinculado a la industria cultural. Se van a producir, el mismo orden capitalista va a producir signos culturales que se exportan, y que escenifican los estilos juveniles de masas. La juventud emerge casi como sinónimo de la condición estudiante, prácticamente como sinónimo. Si bien la juventud tiene un ámbito de definición biológica y vital, la condición social, que es tremendamente definitoria de lo juvenil, eso emerge muy conectado con esta realidad de educación de masas. Y con la promesa que los gobiernos desarrollistas de América Latina hacen en torno a esa inserción al mundo del trabajo por vía de la educación de masas. La educación de masas involucraba la promesa de movilidad social. La realidad juvenil tenía en su interior esta promesa desarrollista de que la educación permitiría el crecimiento de las clases medias, que la educación permitiría que los sectores populares accedieran a mejores condiciones de vida. Esa realidad del ser joven que emerge a mediados del siglo XX, desde los años 30, ¿no? Después de la crisis del 29, con un tipo de Estado, con un tipo de política, con un tipo de desarrollo económico específico, esa juventud, con sus caracterizaciones, con sus deslindes, va a cambiar notoriamente a fines del siglo XX. Si ser joven en América Latina en el siglo XX era la incertidumbre que se vive en un periodo de espera como capacitación para una futurización, tenemos que el desarrollo del modelo neoliberal en nuestro continente, esa incertidumbre se vuelve más bien transversal. Si el ser joven implicaba la capacitación para la inserción, tenemos que la precarización del trabajo va a suponer una constante capacitación. De modo que aquello que definió en el siglo XX el ser joven, se va a comenzar a borronear.
va a aparecer cada vez menos clara y va a cambiar el sentido de ser joven en sociedad, va a cambiar la juventud, la experiencia social histórica de ser joven. Si la juventud fue, sobre todo en términos de actividad social, prácticamente sinónimo de ser estudiante, si ustedes piensan en el transcurso del siglo XX, el movimiento estudiantil se relacionaba inmediatamente con el movimiento juvenil. O sea, podríamos haber tenido en la década de los 50, los 60, un movimiento poblacional que conformó la ciudad de Santiago a partir de las tomas de terreno. Y líderes de esas tomas de terreno podrían ser muchachas de 18 años, pero con ya familia, 1, 2, 5, o jóvenes de 19, hombres, digamos, 19, 18, 19, 20 años liderando estas tomas, pero que no eran representados socialmente y no tenían una identidad de pertenecer a un movimiento específicamente juvenil, sino eran pobladores, con problemas adultos en tanto pobladores. Lo mismo los jóvenes que participaban en sindicales, ¿no? De experiencia de militancia política. Se entendió que lo específicamente juvenil se relacionaba con el movimiento estudiantil, con la actoría estudiantil. Y cuando eso va a cambiar, será justamente a partir de la entrada de las políticas neoliberales en una situación de crisis, como la crisis del 81, en donde los costos sociales de la crisis los van a pagar sobre todo los más pobres y sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes de los sectores más pobres. Va a ser un golpe objetivo y subjetivo. ¿Por qué? Porque objetivamente no va a haber trabajo, pero subjetivamente esos sujetos jóvenes van a entender que estudiaron 2, 3 veces, 4 veces más que sus padres. No obstante, el futuro se presentaba más precario que sus padres. Todo aquello que se tematizó, no tanto la ideología, sino el rock chileno, como lo mencioné. O sea, el baile de los que sobran nos habla claramente de esa realidad. Y ahí aparecerá la actoría de un joven, la actoría social y política de una juventud distinta a la estudiantil, el espacio de la población como lugar de esta marginación socioeconómica, de ser el sobrante. El sobrante que al mismo tiempo puede ser la voz de los 80, porque expresa un descontento en el espacio público y resiste y se opone a una dictadura, ¿no? Esa dualidad, el sobrante y la voz de una generación, fue posible en este contexto de irrupción de la precarización laboral, de destrucción del modelo y de las promesas contenidas del modelo desarrollista. Cambia, muta. El ser joven no ha sido una esencialidad, sino que ha sido una realidad dependiente del contexto, que es un texto fuerte, definitorio. ¿Qué pasa con la política? Con la política pasa lo mismo. Así como no existe la juventud como esencialidad, podemos decir que no existe una definición absoluta esencial de la política. La política, el discutir sobre cómo entendemos la política es parte de la política misma. Y el contexto de relación entre Estado, mercado y sociedad va a ser definitorio del campo de la política y de las vinculaciones entre política y sociedad. Esto es tan complejo que muchos autores han recurrido a este doble concepto de la política y de lo político, que también es bien heterogéneo, no existe una sola definición, no hay un consenso en torno a esto, pero sí una claridad de que existe una realidad institucionalizada de la representación de la democracia liberal, existe el voto, existe el control político, y también existe una politicidad que emana del hecho de ser, existir en sociedad y preguntarse respecto a cómo coexistir, cómo vivir juntos. Lo que Lechner llamaba la conflictiva y la acabada construcción del orden deseado. Ese es un campo que está en las instituciones, pero que también está en la sociedad civil desde su instancia de sociabilidad más básica. El cómo entender lo público, el cómo entender la sociedad de todos. Y de ahí muchos, por ejemplo, Antonio Garatón, ¿no? Plantea esta idea de recoge de otros autores,
Es decir, existe lo político, que es la politicidad que emana desde los mundos sociales, y la política, que es la formalidad, la institucionalización de la representación política. Todo aquello constituye de alguna forma la política de la sociedad, ¿no? Pero existe esta doble nomenclatura, lo político y la política, y quizás la democracia, como un orden también problemático, como un concepto que no tiene un consenso en torno a... Sí, así mismo. La democracia, para muchos consistiría, ¿no? una democracia de mayor calidad, consistiría en una mayor permeabilidad entre lo político y la política. Eso muta también, cambia, ¿no? No será lo mismo el campo de la política, los sentidos, los horizontes de la política, en un Chile que desarrolla las tendencias que vienen de 1930, es decir, un Estado fuerte, un Estado interventor, un Estado que regula, un Estado protector y que incorpora a determinados sectores sociales que se asumían marginados de la política, marginados de pensar la sociedad. Todo eso que viene desde 1930, el Estado desarrollista en algunos países del continente, concibió y reprodujo determinado campo de la política, determinados sistemas políticos y determinadas conexiones entre sociedad y política. Un Estado interventor atraía identificaciones políticas desde lo social. ¿Por qué? Porque si la conducción del Estado era lo que se debatía en el campo de la política, si era tan importante lo que se decidía desde el campo de la política, las autoridades sociales naturalmente iban a mirar hacia la política para asumir una redactoría. Y de ahí que el sistema político desde 1930 al 73 consistió en lo que el mismo Carretón llama una matriz estatal nacional popular, en donde había una suerte de implicación entre los partidos políticos como representantes de esta política formal institucionalizada y los movimientos sociales. ¿Cómo se daba esta implicación? Bueno, se daba en que los mismos sujetos militantes de los partidos políticos de masas eran también activistas de los movimientos sociales. Rodrigo Wagner describía esto hasta como una suerte de esquizofrenia y la doble militancia, ¿no? Decía, en los años 80 podía pasar que un dirigente de un centro juvenil y militante de un partido político al mismo tiempo defendieran en el centro juvenil la línea del partido, pero en la reunión de base del partido defendiera también la autonomía del referente social. Eso era posible. ¿Por qué? Porque no había una separación abrupta de los espacios. Estos espacios consistían en las mismas individualidades. La lógica de la participación política y social era distinta. Era de masas, porque atraía sentidos sociales en campo de la política. Se debatía, en el fondo, proyectos de transformación estructural o de conservación de lo social, o la revolución con el panado vino tinto, digamos, la vía chilena socialismo, o la vía no capitalista de desarrollo, la revolución en libertad, o el proyecto de derecha que en algún momento llega a plantearse también en términos revolucionarios. O sea, Alessandri en algún momento llega a decir, con apoyo de ciertos sectores y con la claridad que van teniendo a fines de los 60 el naciente movimiento linealista, que después era la UDI, empiezan a pensar en que aquí va a ser necesario entrar a picar, ¿no? Aquí va a ser necesaria una revolución. Bueno, si todo eso está en discusión en la política, obviamente los actores sociales hacen esta relación de nada es estrictamente sectorial, sino que todo se conecta con la realidad global, con las relaciones Estado-Estado y sociedad, y por lo tanto se conecta con la política. Y la realidad de esa política es que hay partidos políticos de masas conectados con los movimientos sociales. Y funciona toda una lógica en torno a eso, desde la década del 30 hasta el 73. La gran paradoja es que, si bien la dictadura prohíbe los partidos, sataniza la política, porque lo que se releva es la unidad nacional,
representada en los militares, ¿no? que tienen la esencia de esta nación unida, destinada a ser grande, a ser grandioso. Ese es el discurso. No obstante ese discurso, las resistencias sociales y políticas de la dictadura reactualizarán una vieja lógica de la acción política, que es la imbricación, la relación entre partido político, movimiento social y institucionalización en lógica representativa de muchos de esos movimientos sociales. O sea, si nosotros pensamos la fecha, origen en 1906, con un giro después de 1930 a ser parte de esta realidad de un sistema político basado en esta indicación social partidista. Se reconstruye en 1984 después de la experiencia de la reconstrucción artístico-cultural de la agrupación cultural universitaria. Se reconstruye la fe y bueno, aquí va a estar Rovira, Rovira no ha hecho eso mismo, ¿no? Ahora se reconstruye después de meses de estar pensando en los estatutos de la fecha. ¿Estatutos para qué? Para configurarse como una organización representativa de todo el estudiantado. Y una de las preocupaciones de la oposición partidista en la universidad en los años 85-86 era que la derecha llevara candidatos a las elecciones de la fecha. Había una lógica institucional que permaneció, pese a que la vez que el ministro de Educación, que creo que era Aranguis, se reunió con los representantes de la FEUC y la FES, la vez que eso pasó, a la semana siguiente el ministro salió, porque no se le podía dar ningún reconocimiento a la FES. Bueno, pese a eso, se reprodujo la lógica que venía desde los años 30. Y la FES se elegía por votaciones en donde el proyecto del partido, la unidad nacional del partido, estaba presente ahí. Y había que ver, y era también un barómetro para ver las fuerzas de la Alianza Democrática, las fuerzas del MDP, las fuerzas de la derecha. Y ahí estaba Gabriel Valdés, Lagos, atentamente, Subsa, ¿no? Atentamente mirando lo que pasaba ahí, porque era el único, el barómetro que estaba en esas actividades sociales, no estaba en la elección del municipio, no estaba en el parlamento, no, estaba ahí, pese a que no tenía ningún reconocimiento institucional, pese a que los partidos eran criminales. La paradoja es que cuando hay reconocimiento en la transición, cuando hay reconocimiento institucional, cuando se legalizan los partidos, todo eso se pierde. Pero se pierde ahí, no se pierde antes. ¿Por qué no se pierde antes? Bueno, porque ahí, recién en ese momento, se termina de asumir socialmente que la dictadura no fue un paréntesis, sino que fue una revolución. Y el cambio del campo político, producto de la pérdida de ese Estado interventor, de ese Estado que planifica, de ese Estado que piensa la política y que reúne las conflictividades nacionales conectadas con las conflictividades sociales, un sistema político con cierta permeabilidad entre la conflictividad social y la materialización de esta conflictiva lucha por el orden deseado. Todo eso se asume que ya no es igual que antes, porque ya el Estado no es lo mismo, porque el Estado es subsidiario de un mercado que sí es definitorio, que el mercado sí es el que está zanjando las relaciones Estado-mercado-sociedad en última instancia. No depende del proyecto político que se tenga. Claro, están los enclaves autoritarios, ¿no? Está el efecto de una transición en términos formales, institucionales, que va a incidir en que el lema sea en la medida de lo posible, en que el lema de la transición sea el acomodar la política a la realidad, acomodar la política a la transformación ya materializada, que recién en la transición se asume del todo, que es así. Los agravios, último, los agravios. No, hay un autor que no se lee mucho,
se lee tan poco que casi se me olvida el nombre, Barrington Moore. Tiene un texto que se titula Injusticia. Él estudia la injusticia. ¿Qué quiere decir estudiar la historia de la injusticia? ¿No? Quiere decir entender la producción cultural de los justos y los injustos, muy en la línea de Thompson. Cuando Thompson estudiaba la clase obrera inglesa, decía, hay tantas cosas que no caben en la palabra motín. No caben en la palabra motín. Si entendemos el motín de la clase obrera inglesa como algo que se explica porque sube el precio del trigo y bajan los salarios, me queda fuera muchas cosas. Queda fuera la producción cultural que hace que los obreros entendieran que eso no era justo. Lo justo es una construcción sociohistórica, es una construcción cultural. En la misma línea está Barrington Moore. Y él dice, Barrington Moore dice, hay un agravio moral. Thompson hablaba de la economía moral de las multitudes. Barrington Moore dice, hay un agravio moral que fundamenta a los movimientos sociales. Y eso es muy importante para entender la evolución de los movimientos universitarios chilenos. ¿Por qué? Porque particularmente en la Universidad de Chile, si ustedes piensan en las transformaciones que se hacen, la evolución del autofinanciamiento universitario, supone que la universidad se empieza a pagar. Una universidad que siempre fue de élite, siempre fue. Pero una élite mediada por estos exámenes de admisión, absolutamente premiados por las condiciones socioeconómicas, claro. Pero en la universidad no se pagaba, había cuotas de solidaridad y había pago por ciertos servicios muy mínimos, pero no se pagaba en la Universidad de Chile. Inmediatamente en el 74 las cuotas de solidaridad se empiezan a establecer como matrículas diferenciadas por tramos, ya hay pagos. El 77 van a ser diferenciados, todos pagan aranceles, pero diferenciados de acuerdo a la condición socioeconómica. Y el 81, crédito fiscal, todos pagan el mismo arancel, lo pagan ahora o lo pagan después, porque esa educación es también un bien de consumo. Esa educación es algo que el individuo gana para sí y tiene que responder como individuo sus ventajas comparativas en el mercado a la sociedad. Los estudiantes empiezan a entender en los años 80 el movimiento estudiantil que puede haber cosas que van a cambiar, que, bueno, eso es todo un debate, ¿no? Pero hay sectores dentro del movimiento estudiantil que consideran que se pueden cambiar algunas cosas en el contexto dictatorial, como avanzar en la democratización avanzar en el retroceso de la intervención universitaria. Eso básicamente es la rutina del bloque socialista, de la DC. Lograr que se arme un cuerpo de decanos legitimados por sus pares. El MDP tenía más desconfianza de aquello y postulaba en realidad desde aquí lo definitorio era la caída de la dictadura. O sea, todas las apuestas, todas las fichas a que caído el tirano, la dictadura iba a ser un paréntesis. Pero desde ahí se empieza a entender que el grado de elitización de la universidad podría volver complejo el tema de la gratuidad, de volver a la gratuidad. No obstante, como permanece la idea de la transformación estructural, se reactualiza el viejo relato de la transformación estructural de la izquierda y del centro político a partir de la caída del tirano. Se reactualiza. Entonces se sigue pensando en la gratuidad como al menos horizonte de una democracia avanzada, de un socialismo, de un horizonte no utópico, digamos, pero posible a un plazo mayor. En los 90 ese horizonte se va a volver más difuso y la demanda del movimiento estudiantil universitario de los sectores más amplios. O sea, usted me dice lo moderado y lo más radical plantea lo mismo. Sí, en general planteaba lo mismo. En general planteaba la reivindicación del arancel diferenciado, no de la gratuidad. En 2005, lo que logra un acuerdo con FESH-Minedu es garantizar cierta gratuidad en base al arancel de referencia,
lo que en la práctica no es gratuidad. O sea, cubrir el arancel de referencia no quiere decir cubrir todo el arancel, pero eso es lo que se gana para, me parece que los dos primeros testigos, 40%, y ciertas cuotas de crédito para el tercer testigo. Eso también es algo que consensúan sectores de centro izquierda, sectores que venían de las juventudes comunistas, sectores que fueron los que articularon la sur en su momento, son los que gestionan esa cosa. Y hay algunas disidencias en Confesh, particularmente los comunistas, pero que era una juventud comunista que venía rearticulándose después de haber salido buena parte de lo que era la juventud comunista que habían dirigido la fecha. Ese gran drama de la juventud comunista, ¿no? que su liderazgo en los 80, su liderazgo en los 90, quiebran con el partido, son expulsados. Porque su diferencia no puede permanecer al interior de una estructura leninista de organización. O sea, eso es básicamente lo que ocurre. Pero, para terminar, se da ese logro, que es algo que rebota de la oposición al crédito con aval del Estado. O sea, la movilización en la Universidad de Chile fue tratar de que el crédito con aval del Estado no se extendiera a las universidades tradicionales. Esa fue la lucha de la Universidad de Chile y fue la lucha de las universidades tradicionales en general. Y se trata de resolver eso medianamente a partir de ese acuerdo con FESUNEDU, que es muy importante para entender lo que pasa ahora. ¿Por qué? Porque ese acuerdo permite a muchos estudiantes, sobre todo a los estudiantes de clase media, de pequeña clase media, que abundan en algunas universidades tradicionales, que en realidad la elitización es tal que él pertenece en realidad al 40% más pobre de esta universidad. Muy poco, acá no llega el 40%. Y cobra fuerza esta idea de demandar gratuidad al menos como horizonte. Pero esta idea de reactualizar un horizonte de lo justo a partir de la gratuidad es tremendamente revolucionaria del movimiento estudiantil. Porque a la vez permite dos cosas: permite establecer una comunicación tremendamente fluida con la sociedad. Porque una cosa es hablar del arancel diferenciado de aquí, de acá, del tanto que y otra cosa es decir lo justo y lo gratuito. Una consigna de más simple, ¿no? y que tiene una repercusión, que cobra sentido por la parte del bien público. Y por otro lado, esa demanda y el énfasis en lo justo, en lo que debería ser, fortalece una politización de lo social. ¿Por qué? Porque eso justo, sobre todo si se plantea que lo justo es la gratuidad, no puede recluirse a lo estrictamente universitario, no puede ser estrictamente universitario. Porque ahí se tiene que explicar cómo se paga eso. Y ahí se tiene que apelar a reforma tributaria, se tiene que hablar de nacionalización de los recursos básicos. Y se habla de política, abiertamente. ¿Ustedes son políticos porque están hablando de cosas que no son estrictamente estudiantiles? Sí, somos políticos, estamos hablando de cosas que no son estrictamente estudiantiles porque no existe lo estrictamente estudiantil. Y se produce la paradoja que la politización de movimientos sociales desborda a una política formal que había eludido el carácter de conflictividad que contiene la política. Piensen ustedes, en Chile llegamos a tener candidatos a la presidencia de la República que se hacían campaña diciendo que no eran políticos, que la política era aquello que preocupaba a los políticos, ¿no? Que la política, que esos temas complejos y globales de reformas tributarias, del cobre, ¿no? de la Constitución de 1980, eso preocupa a los políticos. A la gente le preocupan los verdaderos problemas de la gente, que es la gotera en la media agua. Eso es el real problema de la gente, no la redistribución del ingreso, no el tema tributario.
el real problema puntual de la gente. Eso dijo la derecha. Y sectores de la Concertación dijeron algo muy parecido. Alguna vez la revista Fibra a Lago le dijeron, a Ricardo Lago le preguntaron, bueno, pero ¿qué pasa con los jóvenes que parecen desafectados de la política? Y Lago dijo, bueno, eso no necesariamente es negativo. ¿Tú sabes quién es el presidente de Suiza? Le pregunta la periodista. No. Mira, es posible que los suizos tampoco lo sepan. Y eso no quiere decir que se esté mal. O sea, en la política, cuando las instituciones funcionan y hay bienestar, es posible que la gente no se preocupe de la política. Y si algún día estamos más preocupados de la selección chilena que de la política, es posible que eso nos indique que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, creo que los estudiantes fueron suficientemente claros desde el 2006 y hoy en día, dos cuestiones. Una, que no son apáticos. Otra, que son políticos, que pueden pensar la política de la sociedad. Y el tercer punto es que en Chile decir claramente, como potente, fuerte y en la calle, decir que en Chile no se estaban haciendo bien las cosas.